Bueno, muy buenos días a todos. Queremos darles la más cordial bienvenida y agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Les saluda María Alejandra Reyes, gerente de mercadeo de Trusted Advisors, organizadores de este evento, el cual forma parte de un ciclo de webinars que tendremos con el objetivo de abordar diversos temas de actualización en áreas financieras y de inversiones, para así lograr impulsar una nueva economía la cual ha sufrido consecuencias devastadoras a causa del COVID. Pero, ¿qué se puede hacer ante este escenario? Necesitamos tomar acciones concretas para los nuevos retos financieros que se avecinan. Es por esta razón que en la mañana de hoy, Christian Kuczynski, en representación de Firmus Octogon, socios estratégicos de la firma, proporcionarán algunas herramientas para prepararnos ante los nuevos retos que se avecinan. La dinámica es la siguiente. Comenzaremos con la presentación y al finalizar hemos reservado un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los incentivamos a utilizar el icono de preguntas en la parte inferior de la plataforma. Aquellas preguntas que por motivo del tiempo, que es un poco corto, limitado, no sean cubiertas, serán contestadas a través de un correo electrónico. Ok, la presentación entonces de nuestro panelista de hoy, como ya había mencionado, el señor Christian Kuczynski. Él es graduado de Economía y Finanzas de la Universidad de Cantonal de Ginebra, Suiza. Comenzó su carrera profesional hace 26 años como oficial de Trade Financial en Swiss Bank Corporation en Panamá, hoy día UBS. Luego del mismo banco, se une al departamento de banca privada enfocada en América Latina. Trabajó en el banco Pictet en Bahamas como responsable del departamento del Desk Latinoamericano, especializado en manejo patrimonial para individuos y familias. Hoy día es asesor y director de la asesora de inversiones y casa de valores Octogon. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Christian. Christian, ¿estás ahí? Desactiva el micrófono, Christian, por favor. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, iniciamos entonces. Sí, buenos días María Alejandra y buenos días a todo el mundo. Primeramente, quiero agradecerte a ti y a Trusted Advisors por haberme invitado al primer webinar, qué honor, del ciclo de webinars que ustedes van a estar llevando a cabo. Y lógicamente también agradezco a todos los participantes por estar presentes. En esta ocasión hablaremos del tema cómo prepararse para los retos financieros en la era del coronavirus. Sin duda alguna, este es un tema muy oportuno, ya que la crisis económica generada por la pandemia no solo ha provocado cambios en nuestras vidas y ha acelerado muchas tendencias de manera exponencial, sino que también ha tenido un efecto profundo sobre las economías y las finanzas de las personas y de los hogares. Para responder a la pregunta que define este webinar, considero que el primer paso es entender de qué manera la pandemia afectó las finanzas y el patrimonio familiar. La pandemia nos recordó que somos vulnerables a eventos externos y que tienen efectos profundos, que han tenido efectos profundos en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra salud física y hasta mental y en nuestras finanzas, obviamente. Los efectos de la misma pusieron en evidencia un sinnúmero de debilidades relacionados con la manera en la que estábamos protegiendo nuestras finanzas y patrimonio.
El objetivo principal de este webinar es precisamente de dar una serie de recomendaciones para proteger nuestras finanzas y patrimonio de eventos y situaciones adversas y que tienen efectos nefastos en los mismos. Sin duda alguna, los efectos de esta pandemia a nivel mundial han sido sin precedentes. La misma provocó una crisis sanitaria, el cierre de economías, el cierre total o parcial de empresas, indistintamente que sean chicas, grandes o medianas. Y lógicamente todo lo anterior provocó una pérdida de empleo de forma desproporcional. Familias enteras se quedaron sin trabajo ni ingresos y con deudas que difícilmente pueden pagar hoy en día. En relación a los ingresos, las personas no solamente han perdido sus ingresos profesionales derivados de la suspensión o liquidación de un contrato laboral, sino también que algunas que tenían participaciones en empresas perdieron también ingresos que provenían de dividendos de empresas operativas. Para paliar con la situación, muchas personas se han visto obligadas a liquidar a descuentos importantes con tal de poder sufragar momentáneamente y solamente a corto plazo las necesidades básicas del hogar y la familia en temas de vivienda, de alimentación, de salud, entre muchas otras, debido a que no poseían otros ingresos que los ayudaran a sufragar estos gastos. Por este motivo, aquellas personas que poseían un patrimonio que no les generaba flujos de dinero o una ganancia de capital significativa, vieron los niveles de su riqueza caer de forma importante. Muchos de estos patrimonios inclusive han llegado a un punto que sin apoyo profesional tendrán dificultades en recuperarse al tener que enfrentar tanta adversidad, al menos que tomen las medidas necesarias para paliar la difícil situación en la que se encuentran hoy en día. Lo que también es muy preocupante es que en estos momentos es difícil medir hasta qué punto llegará el daño total y final del impacto que tendrá esta crisis en nuestras finanzas, ya que no solo se limita al daño económico, hay que tomar en consideración también hay eventualidades como temas, no sé, futuros divorcios, la falta de un seguro médico eficiente que cubra con todas las eventualidades o el simple hecho de no contar con un seguro de vida que le garantice un legado a los herederos. Pienso que una vez que hayamos reconocido los efectos de la pandemia sobre nuestras finanzas y patrimonio, que es lo que vimos anteriormente, el segundo paso es el de identificar cuáles fueron las lecciones que nos ha enseñado, que nos está enseñando la pandemia en materia financiera y patrimonial. Esta pandemia, como yo lo veo, nos ha enseñado muchas cosas. La pandemia nos enseñó que nosotros sí somos vulnerables, al igual que nuestras economías. También nos enseñó que los periodos de bonanza no duran para siempre y que pueden caer repentinamente. Esta pandemia nos enseñó que no podemos depender de una sola fuente de ingreso. Necesitamos diversificar los flujos de efectivo y para lograr esto necesitamos organizarnos financieramente y crear los mecanismos necesarios para asegurar otra fuente de efectivo a través de un fondo de emergencia o de contención, si lo queremos llamar de esa manera, alimentado por el ahorro y la inversión. Esta pandemia nos ha dejado como lección que es necesario prepararnos y sentar las bases para crear un patrimonio en el que deriven otras fuentes de ingresos que nos permitan navegar cómodamente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día. Bueno, entonces esto nos lleva a preguntarnos ¿y cómo nos podemos preparar a futuro en base a las lecciones aprendidas de la pandemia en materia financiera y patrimonial? Pienso que el primer paso o medida a tomar es primero saber dónde uno está parado en materia financiera.
Si no sabemos dónde estamos, difícilmente podemos organizarnos para futuro. Y bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Esto se debería hacer y lograr a través de un análisis detallado de la situación financiera y patrimonial de cada persona. Si uno lo quiere tomar siendo un patriarca de toda la familia, una matriarca. Es esencial tener una fotografía o radiografía de la situación patrimonial y financiera, y esto se realiza a través de un diagnóstico de situación patrimonial. Este es el primer paso para comenzar a organizar el patrimonio y las finanzas de una persona o de una familia. Este diagnóstico debe tomar en cuenta todos los parámetros relativos al individuo, tanto económicos como personal y comercial. En esta radiografía financiera del individuo se debe analizar absolutamente todo, desde la salud financiera de la persona, y perdón si me repito, pero es que pienso que es importante, desde la salud financiera de la persona a través de la preparación y estudio consolidado de los flujos de caja, estados de resultados, balance de situación, hasta los temas relativos a sus coberturas de seguros comerciales, seguros de salud, seguros de vida o de casa, y también es muy importante analizar su organización en temas de estate planning y de asset protection con la finalidad de proteger las finanzas personales, familiares y también, muy importante, el legado a los herederos. Es importante realizar este diagnóstico ya que el mismo saca a relucir la fortaleza, pero también las deficiencias de la situación financiera y patrimonial de la persona. Como lo puede ser, por ejemplo, una deficiente distribución de activos dentro de su patrimonio o una concentración elevada de riesgos en activos en un solo sector o bien, o el tener un porcentaje elevado de sus activos, como por ejemplo el sector inmobiliario, una concentración demasiado elevada, lo que trae que no solamente se pueden ver afectados sus flujos por falta de pago, por ejemplo, de la renta por parte de inquilinos en tiempos de crisis, como lo estamos viviendo hoy en día, sino también porque se le dificultará vender propiedades en caso de que necesite liquidez, sobre todo en un tiempo de crisis, y sobre todo un precio justo. O en su defecto, también puede ocurrir que se le baje la renta en caso de que los inquilinos, por ejemplo, en caso de que puedan pagar algo, pero de forma muy inferior, y inevitablemente bajaría, pues lógicamente, el ingreso que estaba recibiendo anteriormente. Este diagnóstico de situación patrimonial evidencia las debilidades y riesgos de cada individuo a nivel económico, como por ejemplo, tales como la falta de organización y planificación financiera, apalancamiento excesivo, muchas deudas, concentración de riesgos elevados, gastos innecesarios, que ahora estamos dándonos cuenta de muchos de estos puntos, ineficiencia operativa, entre otros. Este diagnóstico es una herramienta importante que va a permitir crear un plan de trabajo y una hoja de ruta para poder socavar dichas debilidades y lograr los objetivos en el tiempo. En mi opinión, respetando 6 criterios que se tienen que tomar en consideración, y que son la diversificación, la solvencia, la seguridad, el riesgo y el crecimiento. Esto no lo estoy diciendo con ningún orden particular de importancia. Un buen asesor te debe guiar a navegar en la ruta correcta hacia el cumplimiento de los objetivos trazados, respetando transparentemente los criterios arriba mencionados. Quisiera hacer un paréntesis y hablar de una anécdota con respecto al tema del diagnóstico. Yo he observado que las personas que realizan este análisis a menudo terminan sorprendidos y descubriendo activos que habían olvidado que poseían, o inclusive activos que
generan rentas que nunca los consideraron dentro de una consolidación de flujos. Y es muy sencillo, porque nunca se hicieron este análisis, ni siquiera de forma individual, personal ellos mismos, ni con ayuda externa. Entonces es muy importante sentar las bases y saber exactamente dónde uno está parado en este sentido. Otra de las funciones principales de este diagnóstico es la de identificar y fijar los objetivos y metas del individuo a corto, mediano y largo plazo. El asesor necesita entender dónde su cliente quiere verse en el tiempo, en 5, 10, 20 años, y nuevamente preparar una hoja de ruta y un plan de trabajo bien definido para alcanzar dichas metas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que desean cumplir con objetivos, por ejemplo, el de en cierto tiempo lograr los fondos necesarios para la educación universitaria de sus hijos y posteriormente retirarse o jubilarse con un cierto nivel de capital en una fecha posterior. Bueno, este diagnóstico es una herramienta ideal para comenzar este proceso de la mano de su asesor. A mí me gustaría o quisiera hacer un paréntesis para hablar de la parte líquida de las finanzas de un individuo que forma parte de los activos bancarios del patrimonio. Y bueno, ¿qué significa esto? Es como, básicamente es como yo logro llegar a ese capital de inversión. Es importante asignar y hay que tener fijarse una disciplina y un plan, un programa, porque es importante asignar un porcentaje de los ingresos que uno recibe a través del tiempo al ahorro para así poder conformar un capital de inversión, el cual formará parte de los activos bancarios de la persona. Estos activos invertidos de manera profesional y responsable deben crecer de forma orgánica y a través del tiempo y de una manera prudente. Para tales metas, para llegar a tales metas, recomiendo respetar 5 principios que tampoco los voy a citar de forma, perdón, con ningún orden particular de importancia. La primera, en mi opinión, en relación a la organización patrimonial es la selección de bancos y jurisdicciones. La pregunta que todo inversionista se tiene que hacer es qué tan seguro es mi banco y qué tan sólida es la jurisdicción en donde mi banco está domiciliado y regulado. La selección del banco donde el individuo abrirá su cuenta bancaria, donde la mantiene, es de vital importancia para la seguridad de sus activos. Por tal motivo, es muy importante contar con el acompañamiento de un asesor que tenga acceso a una extensa red de instituciones financieras, financieras seguras en jurisdicciones sólidas. Es vital que el banco en donde estén los activos estén depositados, en donde los activos estén depositados sean sólidos, líquidos, seguros y relativamente y bien fuertemente capitalizados para evitar situaciones vividas, por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, donde vimos, bueno, muchos ejemplos bastante significativos en relación a este tema, ¿no? Y bueno, y uno se pregunta esto, ¿cómo se hace? Existen varias maneras de medir la solidez de una institución bancaria, tales como la calificación de riesgo otorgadas por calificadoras reconocidas y también por ejemplo, índices de adecuación de capital, entre otros criterios que pueden ser utilizados. La jurisdicción en donde esté regulado el banco y domiciliado el banco es igualmente de suma importancia. El asesor debe recomendar a sus clientes bancos que se encuentren en jurisdicciones sólidas, reconocidas y que protejan a los depositantes e inversionistas de manera segura. El otro punto que quiero pasar, el otro principio, es el de diversificación. Como sabemos, bueno, el futuro es impredecible y nadie tiene la bola de cristal. Cada activo, clase y subclase de activo se verán afectados positiva o negativamente según las condiciones que tenga el mercado.
y que vayan a tener el mercado en futuro, ya sean mercados alcistas, bajistas, entorno inflacionista o de deflación, etc. Y las carteras de inversión de un cliente deben estar protegidas a través del tiempo de situaciones imprevistas. Para disminuir el riesgo de la cartera o la volatilidad es importante diversificar, lo que nos lleva al siguiente punto o el siguiente principio, que es la asignación de activos, que se dice en inglés asset allocation, y la selección de posiciones que uno va a tener dentro de esta asignación de activos, o también conocido en inglés como product picking. La cartera de inversión de un cliente debe estar diseñada respetando las necesidades de cada cliente. Esto es fundamental. Ver cuál es su tolerancia al riesgo, las necesidades de liquidez en el tiempo, entre otros criterios, y para eso es necesario tener un buen asesor que verdaderamente vele por los intereses de su cliente y que lo apoye de manera constante y permanente a identificar, entre otras cosas, cuáles son las mejores oportunidades de mercado y los riesgos también que se van apareciendo en el camino, ¿no? La liquidez es otro de los puntos importantes. Hay personas que van a requerir usar en mayor o menor medida su efectivo a través del tiempo. El patrimonio está compuesto de activos con diferentes perfiles de liquidez. Es decir, que unos pueden vender y disponer, algunos activos se pueden vender y uno puede disponer del efectivo mucho más rápidamente que otros. Por lo tanto, dependiendo de las necesidades de liquidez y el perfil de liquidez de las personas, se debe tener una asignación en activos líquidos en cuentas bancarias que correspondan a obviamente a sus necesidades de cash, de efectivo. Y por último, quería tocar el tema del sexto punto, que es el estate planning. Una vez constituido un capital de inversión y el flujo de efectivos de manera eficiente, debemos pensar en cómo proteger nuestros patrimonios y legar a nuestros herederos el capital de inversión que hemos construido. Entonces, no solamente es el tema de proteger lo que tenemos, de mantenerlo en vida, darle una duración infinita, sino también poder garantizar a nuestros herederos de forma correcta la herencia. Para ello se pueden considerar muchas, y todo depende de los casos y las necesidades de las personas, se pueden considerar muchas estructuras que permitan precisamente lograr proteger y al mismo tiempo legar, que van desde fundaciones, sociedades, fideicomisos, trust, inclusive combinación de las anteriores. A modo de conclusión, si bien es cierto no podemos garantizar el futuro, podemos tomar medidas que nos ayuden a entender nuestra situación personal, familiar o empresarial actual, para entonces aplicar las estrategias efectivas para cada uno de los riesgos en la era del coronavirus. Y bueno, con esto termino mi breve presentación y quedo abierto lógicamente para cualquier pregunta. En caso de que no tengamos el tiempo para responder a las que hayan, pues tal como había mencionado María Alejandra, pues lo haremos posteriormente por vía de email. Ok, entonces muchas gracias, Cristian. Vamos a dar inicio al espacio de preguntas. Tengo 3 preguntas aquí. La primera es, ¿cuál sería la composición ideal de una cartera o de un capital de inversión en estos momentos de crisis? Te cedo la palabra, Cristian. Muy buena, sí, buena pregunta y muy oportuna, definitivamente. Yo pienso que primero nos tenemos que basar por los principios básicos que conllevan a primeramente tomar en consideración las necesidades
y el perfil de cada inversionista, porque el perfil de uno, las necesidades de uno no es el mismo que el otro. Pienso que esto es clave. Primero, entender la situación de cada persona, de cada inversionista, de cada perfil. Un inversionista muy joven, por ejemplo, no tiene las mismas necesidades ni el mismo horizonte de tiempo en materia de inversión que un inversionista más adulto. Por ejemplo, para un inversionista joven, una ponderación en activos de renta variable o que de por sí tienen mayor volatilidad, debería ser superior a la de un adulto jubilado, por ejemplo, que vive principalmente de su renta. Sin embargo, si hablamos de manera general, considero que una composición balanceada entre varias clases de activos es ideal en el tiempo, ¿no? A través, y esto lo podemos hacer a través de una composición de clases de activos, por ejemplo, en renta fija, acciones, inversiones alternativas también y otros. Cuando me refiero a otros, me refiero, por ejemplo, por decir algo, oro, otro tipo de metales o commodities. Obviamente, toda esta composición de la cartera en clases de activos bien diversificada, también según el ciclo económico y el entorno económico y financiero del momento y las proyecciones que se tengan a futuro. Muy bien, tengo otra pregunta. ¿Qué haría usted para reducir la volatilidad de un portafolio de inversión y a la vez hacerlo rentable independientemente del mercado? De acuerdo. Ok, sí, también muy oportuna la pregunta, porque es cierto que vemos según los años tenemos ganadores y perdedores dentro de las diferentes clases y subclases de activos. La diversificación en clases de activos de manera estratégica y táctica ayuda indiscutiblemente a reducir y buscar oportunidades. Sin embargo, yo considero que añadir una ponderación en la clase de activos alternativos de manera muy selectiva es beneficiosa para las carteras y es ideal. Nosotros procuramos invertir en estrategias que históricamente han resultado ser rentables independientemente de los mercados, que a la vez contribuyan a reducir significativamente la volatilidad de las carteras. Por ejemplo, en esta clase de activos invertimos actualmente la ponderación esa que tenemos en activos alternativos, en estrategias, por ejemplo, estrategias long short equity, relative value, multi-strategy. En renta fija, también estamos en la renta fija alternativa, donde estamos encontrando bastante valor agregado. Vemos valor allí. Y de forma muy selectiva en algunos temas de private equity también. Entonces, bueno, pienso que en efecto una ponderación en la clase de activos alternativo proveen por un lado precisamente una posibilidad de seguir realizando retornos positivos independientemente de los mercados y a la vez ayuda a reducir la volatilidad de las carteras. Muy bien. La tercera, bueno, ya estamos un poquito cortos del tiempo. ¿Cómo realiza el product picking? ¿Cómo realizarías el product picking? Ok, eso era un punto que habíamos tocado, pero lo habíamos mencionado solamente. El product picking, simple y sencillamente, cómo se realiza la selección de los activos, de las posiciones dentro de cada clase de activos. Mi punto de vista, y me baso en este principio, un buen gestor independiente siempre va a seleccionar los vehículos de inversión que sean los más beneficiosos
para el cliente y no el que sea el más conveniente por temas comerciales. Esto solo se puede realizar siguiendo una política best in class, es decir, seleccionando las mejores alternativas dentro del universo de productos y de soluciones disponibles para cada clase y subclase de activos. A través del tiempo, esta práctica, que es bastante transparente y beneficiosa para el cliente, se ha traducido en mayores retornos. Muy bien. Tengo una serie de preguntas adicionales, las cuales, bueno, por el limitado tiempo serán contestadas a través de correo electrónico. Queremos dar por finalizado este webinar y darle las gracias por su participación y invitarlos a la serie de webinars que tendremos cada 15 días con el eslogan de webinars financieros. Muchísimas gracias a todos y que tengan una bonita mañana. Hasta luego.